Aquí lo que queremos mostrar es el proceso prácticamente. Entonces se pueden dar ustedes cuenta lo que es lo cómo en la aplicación no se forman los grumos, la partícula es bastante pequeña y si vamos a enchapar materiales delgaditos, pues es muchísimo más práctico y es mucho mejor para estos trabajos. Aquí entonces hablamos del 497 en spray, que tiene unas características similares al pegante cuando lo tenemos en su forma manual. Como les mencionaba, la única diferencia, prácticamente la más significativa, es la viscosidad. De tal forma que tengamos una menor viscosidad, mientras que en el manual manejamos sobre 2.000, 2.500 centipoises, que es la unidad medida de la viscosidad. Aquí en este estamos manejando alrededor entre 300, 600 centipoises. Miren que es una diferencia bastante grande, bastante significativa y permite una buena salida a través de estos equipos de aspersión, las pistolas estas que conocemos para aplicar pegantes, que nos da una muy buena funcionalidad dentro de esto que nosotros queremos hacer. Y lo podemos utilizar en básicamente todos los materiales que también tenemos disponibles no solamente en la madera, en la tapicería, y como vemos ahí, lo trabajamos en procesos de enchapado o formado, laminación, y una de las características que veíamos también en el anterior adhesivo manual, también su alta resistencia a la temperatura, que es una ventaja importante de este pegante XL497 para el sector de trabajar en la madera, sea porque vamos a hacer un poformado, sea porque vamos a hacer una cocina donde vamos a colocar elementos calientes, o el mueble que vamos a fabricar va a estar junto a una estufa o una ventana donde también va a recibir la luz solar que puede calentar 80, 90 grados centígrados. Entonces, para que tengamos en cuenta esa característica, la resistencia a la temperatura, una ventaja muy importante de lo que viene a ser este XL497 Spray. El proceso de aplicación, similar a todos, la limpieza, aplicar la capa uniforme, y los que tienen práctica en la aplicación de la pintura, muy bueno hacerle la explicación para que ellos ya logren hacer buen uso y buena aplicación de esto. El tiempo abierto aquí lo podemos inclusive hacer más corto, entre 5 y 10 minutos, hacer bien la aplicación y el prensado del material. Entonces es un producto que presenta unas ventajas muy significativas, muy apropiadas, sobre todo para cuando tenemos altos niveles de producción, nos ayuda a agilizar bastante la producción con estos materiales. Vamos a mirar entonces lo que nos convoca en este momento, el proceso de posformado. ¿Qué es el posformado? Recordemos que es básicamente utilizar el laminado decorativo sobre un aglomerado, sobre un MDF, normalmente una superficie o un material de madera al cual hemos hecho una curvatura en su extremo, sea de 90, 80 o 180 grados centígrados a través del proceso de ruteado, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer. Son elementos pues, que se utilizan en muchos muebles o en cocinas integrales, en muchas posibilidades dentro de ese proceso de posformado. Y es básicamente calentar la fórmica en cierto punto de tal forma que nos permita doblarlo. Aquí vamos a utilizar madera sólida también en ciertos casos, pero principalmente se trabaja sobre lo que viene a ser el aglomerado y eventualmente también sobre el MDF. Eh, para eso, lo que hacemos previamente, después de tener el equipo disponible, que viene a ser una resistencia similar a la que utilizamos en las estufas, solo que aquí no está en forma circular, sino que está alargada, que lo podamos calentar. Entonces, lo que hacemos es una evaluación previa de cuál va a ser la temperatura en la cual va a ser el ampollamiento de la fórmica. Simplemente cogemos una muestra de la fórmica que vamos a utilizar o el laminado decorativo, lo ponemos a calentar y tomamos el tiempo. Ese tiempo que se nos demore cuando se forme el ampollamiento o que se sienta un craquelado del material, lo disminuimos 10 segundos. Entonces ya cuando vamos a colocar el material definitivo para hacer el posformado, el calentamiento, entonces ya lo recortamos y así es como lo vamos a trabajar. ¿Cómo lo haríamos? Inicialmente, pues nos toca hacer la aplicación
una capa en la parte curva. Recordemos que es una capa que queda bastante porosa, entonces necesitamos hacerlo con un adhesivo que tenga buenas especificaciones en cuanto a sólidos, que podamos tener un buen cubrimiento. Y si tenemos como complemento una buena viscosidad, también va a ser importante para este proceso que queremos hacer. Dejamos secar esa primera capa y luego ya procedemos a hacer el enchape, no solamente en la zona plana, sino que le echamos otra capa de pegante en la zona curva para poder que nos ayude a que quede ya bien unido, bien adherido. Lo mismo hacemos con el laminado decorativo, la película que vamos a colocar encima, echamos el pegante, esperamos los tiempos de secado y luego ya, de acuerdo a la evaluación previa que hicimos de esa, de esa temperatura de ampollamiento, de ese tiempo más bien, entonces ahí procedemos a hacer el calentamiento y el doblado. Este es un proceso que normalmente, entre lo que hemos evaluado, se desarrolla por ahí a unos 170, 175 grados centígrados. Entonces, de ahí que tengamos la posibilidad o recomendemos hacerlo con un adhesivo que tenga muy buenas especificaciones, muy buen, unas características de adhesión bastante buenas. Entonces, ahí es donde recomendamos el 497 por su buena resistencia a la temperatura. Como les mencionaba, estamos por los lados de 180 grados centígrados. Entonces, hacemos el calentamiento con ese tiempo recortado para que no se nos vaya a ampollar y luego retiramos la pieza de esa estufa que tenemos ahí o esa resistencia que estamos calentando y lo apoyamos en una superficie plana y que esté bien, bien limpia también para doblarlo y hacer ya entonces sostenerlo un tiempo para que se nos dé el doblez del material. Acá tenemos un proceso que hemos tenido posibilidad de hacerlo de una forma automática. Ya se le aplicó la pega, ahí lo estamos llevando al calentamiento. Ya pasó el tiempo de ablandamiento de la fórmica, del laminado decorativo. Se le hace el doblez con la misma máquina. Se hace el asentamiento ahí en esta prensita manual. Recortamos el sobrante de laminado decorativo. Empieza a calentar ahí el laminado decorativo. Ahí pueden ver las resistencias que tiene este equipo.
Ya lo demás es la repetición de eso. Como pueden ver, es un proceso bastante ágil que se utiliza para fabricación en una empresa que atendemos nosotros con el 497 Spray, donde es muy práctico, muy útil el uso de este producto y un sistema bastante rápido, tiene una producción pues diaria de una buena cantidad de cocinas ya con sus debidas medidas para la instalación. Tenemos una producción en serie donde justifica el montaje de esto. Y aquí vamos a ver un proceso ya más manual, que es el que de pronto estamos más acostumbrados a ver, donde la resistencia es una que va en espiral, más delgadita de la que también se puede utilizar, y vamos a mirar cómo desarrollamos este proceso. Ahí se está haciendo el calentamiento. Recordemos pues el tiempo que estamos hablando, verificando pues para que no se vaya a dar el ampollamiento del laminado decorativo. Son unos 40, 50 segundos dependiendo de la energía que tengamos en el lugar y el espesor del material. Lo doblamos y lo asentamos, lo tenemos sostenido durante unos 30 segundos, un minuto, no solamente para que se enfríe un poquito y que cuando lo retiremos se pueda sostener una superficie lisa, bien homogénea, para poder que logremos darle después un asentamiento para que se sostenga muy bien el laminado decorativo que estamos haciendo. Ya nos queda listo prácticamente y luego procedemos a recortarle con la roteadora el sobrante que tenemos del producto. Son dos procesos entonces en los cuales básicamente nosotros recomendamos lo que viene a ser nuestro adhesivo XL 497 manual o spray. Con los dos lo podemos hacer y hacemos énfasis sobre todo porque aquí estamos haciendo énfasis en la alta resistencia del pegante. Es un proceso, digamos, exigente en su primer momento, donde se hace también la reactivación del pegante. Entonces, para que nos cumpla muy bien las necesidades que tenemos para hacer este proceso. Que al doblar necesitamos que el pegante tenga muy buenas características de adhesión para que nos sostenga ese lámina decorativo del aglomerado. Le hacemos una curvatura de 90, 180 grados donde se aumenta un poco más la exigencia. Entonces sus propiedades nos permiten muy bien para hacer este proceso. Pensamos, un cemento pegaucho de los que vemos ahora o un león lo podemos trabajar, pues algunos se atreven a hacerlo, pero nosotros para dar la garantía, la recomendación necesaria, siempre recomendamos el 497. Ya si la persona lo quiere hacer con el otro, asume responsabilidades. Algunos logran éxito y todo, pero lo hemos formulado muy apropiadamente para este proceso donde la temperatura es un factor muy importante y fundamental. Preguntarán ustedes, pero ¿cómo así si el 497 Sprite tiene menos viscosidad y el material es poroso, se puede trabajar? Sí, porque lo que hacemos es también aplicar, al momento de ajustar la aplicación en spray, ajustamos la cantidad de tal forma que podamos tener un buen cubrimiento en esa curvatura principalmente y así lograr el objetivo que nosotros tenemos para este trabajo. Considero que esto es principalmente lo que les queremos mostrar de este proceso de poformado. Continuemos ahorita con Gabriela para que veamos a ver qué más inquietudes tienen, qué más los podemos apoyar. Recuerden que desde aquí, en la distancia, lo que ustedes necesiten, los podemos acompañar en todos los procesos que ustedes requieran en la madera. Muchas gracias, Iván. Muy interesante, la verdad, todo lo que nos has mostrado hoy. Bueno, vamos a continuar con la sección de preguntas antes que las promociones, para que Iván vaya respondiendo algunas. Tenemos algunas preguntas aquí. Por ejemplo, nos dice Gonzalo Vázquez. ¿Cuál es la viscosidad recomendable que debe tener el adhesivo? Normalmente los adhesivos que nosotros manejamos pues tienen un amplio rango de viscosidades, pero principalmente el que estamos recomendando para este proceso de poformado
lo trabajamos entre los 1800 y 2300, 2400 centipoises. Esa es considerada una viscosidad muy apropiada, donde el pegante es relativamente espesito, podemos llamarlo así en un término más coloquial, y que cubra muy bien los poros que tenemos en el aglomerado, que es donde principalmente se realiza el proceso de postformado. Perfecto. Carlos Delgado nos dice, para uso del spray, ¿qué tipo de pistola se requiere? ¿Cuál es la presión del compresor y la limpieza de la pistola que se necesita? Bueno, aquí esto es bien importante, y sobre todo que queremos darle mucho impulso a este proceso de aplicación en spray. El equipo, a diferencia de los que utilizamos para aplicación las pinturas, la boquilla, el pico de fluido que tenemos en la parte superior a la salida del producto, estamos hablando que sea 1,8, 2 milímetros la abertura de ese pico de fluido, para que pueda salir con gran facilidad, dado que tiene unas propiedades reológicas un poquito diferentes a lo que viene a ser la pintura, entonces que pueda fluir fácilmente a través de esa boquilla. Y de por sí, pues también maneja una viscosidad relativamente variable. En las pinturas puede ser 100, 200 centipoises, aquí sí subimos a los, como les mencionaba ahora, entre los 300 y puede eventualmente estar entre los 600 centipoises. Entonces, para que pueda fluir fácilmente. Les contaba también que mientras el envase esté hermético, no lo abramos para nada, el pegante no va a tener, no se va a aumentar su viscosidad, va a fluir fácilmente a través del equipo. La presión que vamos a necesitar, estamos hablando 60 o 80 libras, pero aquí es importante también mencionar, cualquiera me va a decir, ah, bueno, yo no tengo equipo, yo no tengo problema con mi compresor porque el equipo mío normalmente me da por ahí hasta 150 libras, pero hay que tener mucho cuidado. Los equipos, yo diría que normalmente la gran mayoría nos proporciona muy bien las 150 libras, pero aquí lo que también necesitamos es un buen caudal de aire, que en la medida que estemos haciendo la aplicación, ese aire que nos estamos consumiendo, que está en los tanques, el mismo equipo lo vaya reponiendo para que siempre la presión con que estemos trabajando sea constante y la aplicación pueda ser uniforme, no que se nos vaya cayendo en la mitad, entonces ya empiezan a salir las partículas un poquito más gruesas y perdemos el objetivo de la aplicación en spray, que sea uniforme esta aplicación. Entonces para eso, normalmente como el consumo es más o menos de unos 10 pies cúbicos por minuto, cada caballo que tenga el motor nos está proporcionando unos 4 pies cúbicos por minuto. Entonces aquí vamos a necesitar un motor que tenga por lo menos 2,5 a 3 caballos de potencia para funcionar. Entonces, para que tengamos en cuenta ese requerimiento cuando vamos a hacer la aplicación en spray. Normalmente las empresas cuentan con equipos de más de 5 caballos, sería muy suficiente. Pero no, alguien que tenga un equipo un poquito pequeño para pintura, sepa qué requerimientos necesitamos aquí. La limpieza es una parte también fundamental dentro de este proceso. Ya miraríamos qué tipo de limpieza le queremos hacer. Si nosotros queremos hacer una limpieza exhaustiva, una limpieza bien completa, podemos desbaratar todo el equipo, sacarle las piezas y remojarlo. Puede ser un solvente tipo Barsol, yo creo que ustedes lo tienen allá disponible. El thinner, que puede ser otro solvente que es muy difundido, podría utilizarse. Lo que pasa es que como la formulación del thinner no siempre es la misma. Hay unos que disuelven la pega muy bien, hay otros que lo que hacen es formarle grumos. Entonces no sabemos cómo hace la característica de ese solvente. Para más tranquilidad sería hacerlo con el solvente tipo Barsol. Y previamente la evaluación con el thinner, a ver si nos cumple la función de formar los grumos, llamémoslo así, porque aquí lo que necesitamos es que limpie todo el pegante que está internamente. Si no la queremos desbaratar, si lo que queremos es simplemente echarle un solvente para limpiarlo internamente y que al menos posteriormente darle una limpieza más en detalle, lo podemos hacer con un solvente que disuelva el pegante, muy distinto al que utilizamos previamente para limpiar. Aquí lo vamos a hacer para que disuelva y si hay grumos, si hay alguna partícula interna donde esté bloqueando la salida del producto, utilizamos ese solvente. Ese solvente ya sería un derivado del petróleo, un hidrocarburo,
pero que sea tipo aromático. En estos otros, digamos, el Barsol y otros solventes son ya más tipo alifático o no nivel de aromático como estamos hablando aquí. En ese caso podríamos tener un silol, que puede ser algo comercial también, o eventualmente si tenemos el toluol o el tolueno, que pienso que son nombres también conocidos en el sector de los solventes allá para ustedes, sería apropiado cuando queremos limpiar. Simplemente lo echamos al tanque y lo echamos con aire normal para que nos remueva y nos disuelva el pegante. Esas serían las características de la pregunta que nos hizo allí el amigo. Listo, Iván. Humberto Morales también nos pregunta, ¿cómo varía el tiempo de secado de acuerdo a la temperatura del ambiente? Totalmente, Humberto. Mire que allí tenemos diferentes condiciones ambientales. Recordemos cómo es Guayaquil, cálido, creo que es más bien húmedo. Quito pues ya va a ser un poco una temperatura más baja, humedad también variable. Entonces esos son factores que nos van a afectar fuertemente lo que va a ser el secado del producto. Es bueno tenerlo en cuenta porque nosotros formulamos los pegantes en unas condiciones ambientales muy estables. Podemos hablar de unos 25 grados centígrados y una humedad relativa por los lados de 70%. Pero entonces ya lo que tenemos en los ambientes, cuando cambia esa temperatura, cuando cambia esa humedad, esos tiempos se pueden aumentar o disminuir dependiendo de si tenemos mucha humedad, se nos va a demorar un poquito, y si es baja humedad, puede acelerarlo también. Entonces, hacer las evaluaciones previas de acuerdo a cómo tengamos el pegante para hacer esas aplicaciones. También recordemos la cantidad. Si lo hacemos con una brocha donde a veces aplicamos un poquito más, si lo hacemos con esta pistola equipo neumático, puede ser un poco más corto. Entonces son unas determinadas variables a tener en cuenta para hacer la evaluación previa cuando lo vamos a trabajar, pero se afecta enormemente en las condiciones ambientales al momento de trabajar. Y cada tipo de pegante pues está formulado con una resina específica que nos va a dar un tiempo abierto mayor o menor, que esa especificación normalmente nosotros al menos la colocamos en la etiqueta para que la persona que lo vaya a utilizar sepa cómo modificar o ajustar esa variable al momento de hacer la aplicación del pegante. Perfecto, Iván. Jimmy Hassan nos dice, ¿puedo usar calor para mejor adherencia del 497? Jimmy, pues esa podría ser también una pregunta que yo les podría hacer a ustedes. ¿Qué hacen, qué pueden hacer cuando aplican el pegante y lo dejan secar? Mire que cuando esto pasa, lo dejamos mucho rato, entonces, ¿qué hacemos? La mayoría de las veces, echarle otra capa de pegante. Otras veces, echarle de pronto algún solvente. Aquí no recomiendo el thinner, por lo que les mencionaba anteriormente, que puede formular algo de formar grumos en el pegante. Entonces, en vez de buscar un beneficio, sería un inconveniente. Aquí el solvente que les estaba hablando, tipo el aromático, el tolueno, sería muy apropiado porque inclusive también forma parte de los solventes que disuelven fácilmente los materiales con los cuales están hechos el pegante. Entonces serían otras formas de aplicarlo. Y cuando nosotros eventualmente también podemos contar con un secador industrial, aplicarle de temperatura por los lados de unos 80, 90 grados centígrados, eso es muy práctico, muy bueno, porque inclusive en esas condiciones, como ya sabemos que ha depurado muy bien el solvente, podemos lograr inclusive un pegue, una unión muchísimo mejor que cuando lo hacemos en frío, o simplemente aplicamos, dejamos secar y unimos. Cuando podemos reactivar y trabajarlo en estas condiciones, también es muy recomendable. Entonces, Jimmy, bienvenida a esa pregunta y para que vea que si es posible y se logran buenos beneficios, buenos resultados cuando hacemos la aplicación con estos secadores industriales, calentándolo. Perfecto. Eh, Marco nos dice, ¿cuál de las especificaciones es más importante para el buen desempeño del pegante? Bueno, Marco, recordemos las especificaciones que pronto las veíamos en otro webinar, como son el contenido de sólidos, la viscosidad, el tiempo abierto, la resistencia a la temperatura, densidad.
y finalmente pues la fuerza, que es lo que nosotros estamos buscando aquí. Pero yo considero que una de las importantes aquí viene a ser el contenido de sólidos, siempre y cuando sean contenidos activos del producto en cuanto a los cauchos, óxidos, resinas, para poder lograr bien el beneficio. Entonces mire que cuando estamos hablando del 497, es un pegante que lo tenemos con buen contenido de sólidos, mencionaba por los lados de 22-24%, lo cual dentro de este grupo de adhesivos que tenemos de cementos de contacto en el mercado es quizá de los que maneja buen contenido. Un cemento pegauche, los que veíamos aquí, podemos estar hablando entre 17 y 19%. Mire que siempre son 3, 4 puntos de diferencia. Entonces es bastante importante tenerlo en cuenta para el agarre y el pegue de los materiales. La viscosidad, pues la tendríamos en cuenta dependiendo de la porosidad y la superficie que vamos a trabajar, pero la más significativa considero que es el contenido de sólidos dentro de las especificaciones. Ok. Volviendo al tema del calor, nos pregunta Cristian Alvear, ¿al calentar el tablero no sufre deformaciones? Aquí, Cristian, es importante tener en cuenta la temperatura que le vamos a aplicar. Mire que si a esa temperatura de ampollamiento, sobre todo en la fórmica, la logramos después de unos 50, 40, 50 segundos, más o menos a una temperatura de 170, 180 grados. Si vamos a hacer ese calentamiento, esa aplicación que estamos hablando de la pregunta que nos hacían inicialmente, corremos el riesgo que si es un lamino decorativo, lo podemos deformar y lo podemos ampollar. Entonces es conveniente que cuando vamos a hacer esa reactivación, no excedernos unos 20-30 segundos y a una temperatura inferior, 80-90 grados, para evitar justamente algún deterioro, algún resecamiento que podamos tener en los materiales, para que no tengamos inconvenientes posteriores y logramos el objetivo, que es en muchos casos la reactivación de la superficie del pegante, de la resina principalmente. Perfecto. Gonzalo Vázquez nos pregunta, si falla por algún factor térmico el pegado, ¿se puede utilizar la misma lámina si es que ésta no ha sufrido daños? Pues yo diría, Consuelo, que sí sería práctico, pero también necesitamos hacerle, yo diría, si la podemos retirar y hacer bien la limpieza para evitar después algunos grumos, algunos inconvenientes que tengamos, y siempre y cuando pues hagamos buen manejo, porque a veces la retirada o el cambio de eso se puede afectar por la manipulación. Entonces, si lo hacemos convenientemente y logramos hacer buena limpieza con un solvente apropiado que no nos deje residuos grasosos para limpiar la pega, bienvenido, pero hay que tener cuidado en toda la manipulación de todos estos elementos. Ok. Nos dice José Bailón, ¿se puede poner nuevamente goma cuando se ha pasado el tiempo de secado en la primera mano en el 497? Sí, José, como le veíamos en lo que hablábamos anteriormente, cuando podemos hacer el proceso de calentamiento, esa es otra de las opciones que podemos tener, echarle una capa de pegante, pero también lo más delgadita posible, porque el solvente que tiene nos reactiva pues los materiales que tenemos previamente del pegante. Pero si le echamos demasiado, entonces lo que hacemos es que se nos va formando una capa bastante gruesa entre los materiales que vamos a trabajar, y nos queda ya, a veces se nos puede deformar o quedar una superficie irregular. Entonces hacerla lo más delgadita posible, para también esperar un tiempo similar al que tenemos originalmente. En el caso del 497, los 10-15 minutos para esperar al secado y luego la unión de los materiales. Pero sí es posible hacerlo con ese material. Y también, como les mencionaba, con algún tipo de solvente, en este caso el tolueno, y si lo podemos aplicar más bien, en vez de echarlo con brocha, digamos con la pistola, esparcir lo que salga, partículas mucho mejor, más delgaditas, muy apropiado para lograr una buena reactivación de la superficie y esperar los tiempos de secado para poder unir los materiales. No quiere decir que lo podemos hacer más rápido que porque ya pasó el tiempo, no, también esperar a que vuelva a secar para poderlos unir y pegar convenientemente. Continúa, Gabriela. Perfecto. Bueno, tenemos algunas preguntas más, pero bueno, como ustedes saben, por cuestiones de tiempo, vamos a responder una pregunta más y luego ya vamos con nuestra sección de promociones. Marco nos pregunta nuevamente,
¿Qué podría pasar en el producto final en una pieza posformada si uso un adhesivo que no tenga una buena resistencia a la temperatura? Bueno, entonces, como veíamos, nosotros estamos recomendando, Marcos, qué buena la pregunta, el 497, por sus características que viene a ser de viscosidad, de contenido de sólidos y resistencia a la temperatura. De tal forma que cuando nosotros estemos doblando las piezas, después de haberlas calentado, el pegante tenga la suficiente fuerza para sostenerlo y que en la medida que vaya pasando el tiempo, porque recordemos que la fuerza también va aumentando, se sostenga convenientemente. Lo que puede suceder en esas otras circunstancias cuando tenemos el pegante que no aguanta bien la temperatura, que no tiene buen contenido de sólidos, nosotros inicialmente podemos tener un buen agarre, una buena fijación de ese laminado que le hicimos el doblez a los 90 o 180 grados. Pero como se siguen dando unas tensiones adicionales por esa curvatura, entonces si el pegante no está bien formulado, no tiene sus buenas especificaciones, ya posteriormente, fácilmente al día siguiente, lo que podemos es hacer, encontrar que una de las partes se ha soltado, se ha levantado un poco. Entonces, para evitar ese riesgo, nos aseguramos de entrada con un pegante de muy buenas especificaciones y así nos evitamos esos inconvenientes, esos dolores de cabeza cuando vamos a dar garantía por un formado que nosotros queramos realizar. ¿Listo, Gabriela? Perfecto, Iván. Muchas gracias por responder a todas nuestras inquietudes. Muchas gracias también por esta información tan interesante que nos acabas de dar. Para muchos nos va a ser bastante útil. Y eso, muchas gracias una vez más. A ustedes muchas gracias por permitirnos la participación nuevamente en estos espacios académicos. Saben que siempre estamos atentos a cumplir, a apoyarlos en los requerimientos que tengan. Aquí cuenten con nuestra disponibilidad de la empresa, de nuestros asesores comerciales también que frecuentemente también los visitan y cualquier requerimiento que tengan. Un saludo muy especial de esta tierra colombiana que también los aprecia enormemente.